Hola, mi nombre es María Sabarce y les vengo a explicar sobre los tiempos perfectos, los tiempos continuos, los verbos frasales y los verbos modales. En los tiempos perfectos tenemos el presente perfecto y el pasado perfecto. El presente perfecto equivale más o menos al pretérito perfecto en español y aquí a continuación vamos a ver sus usos. Para formar el presente perfecto se debe utilizar el verbo auxiliar to find en el presente y en el participio pasado del verbo. Otro que se usa el presente perfecto es para las acciones que ocurrieron en un tiempo no concreto antes de ahora. El tiempo específico en el presente perfecto no es importante. Según su estructura, las oraciones afirmativas deben ser sujeto más verbo auxiliar to have más el participio pasado. ¿Qué sería el sujeto, el verbo auxiliar y el participio pasado? En las oraciones negativas utilizaríamos el sujeto más la negación, más el verbo auxiliar, más el participio pasado. En las interrogativas utilizaríamos verbo auxiliar más el sujeto, más el pasado participio y el signo de interrogación. El pasado perfecto se utiliza para referirnos a una acción que tuvo un lugar en un momento anterior a otras acciones, aunque ambas no hayan sucedido en el pasado establecido en un orden entre ellas. En el pasado perfecto, la fórmula afirmativa sería el sujeto más el have más el participio pasado, que en una oración este sería el sujeto. Aquí tendríamos el have más el participio pasado. Las oraciones negativas serían sujeto más el have más la negación más el participio pasado. Aquí tendríamos el sujeto más el have más la negación más el participio pasado. En las oraciones interrogativas tendríamos primero el have más el sujeto más el participio pasado. Aquí iría primero el have más el sujeto más el participio pasado, que sería esto más el signo de interrogación. En los tiempos continuos tenemos el presente continuo y el pasado continuo. El presente continuo se utiliza con las acciones que están ocurriendo en el mismo momento en el lugar que se habla. Según su estructura, en las oraciones afirmativas sería sujeto más el verbo to bien presente más el verbo con gerundio en terminación ing más el resto de la oración. Aquí está el sujeto más el verbo to bien presente más el verbo gerundio en ing más el resto de la oración, que sería él se va a las 6. Las oraciones negativas utilizaríamos el sujeto más el verbo to bien presente más la negación más el verbo gerundio con terminación en ing más el resto de la oración. Aquí estaría el sujeto, el verbo to bien presente, la negación, más el verbo en gerundio con terminación ing más el resto de la oración, que sería tú no estás trabajando muy duro. Las oraciones interrogativas sería primero el verbo to bien presente más el sujeto más el verbo gerundio con terminación ing más el resto de la oración. Aquí estaría primero el verbo to bien presente más el sujeto más el verbo gerundio con terminación ing más el resto de la oración, que sería tú estás trabajando muy duro. El pasado continuo se utiliza para acciones ocurridas en el pasado que ocurrieron en un momento concreto. Su estructura para las oraciones afirmativas son sujeto más verbo to be en pasado más el verbo gerundio con terminación en ing más el resto de la oración. Aquí tendríamos un ejemplo con el sujeto, el verbo to be en pasado más el verbo gerundio con terminación ing más el resto de la oración. En las oraciones negativas utilizaríamos el sujeto más el verbo to be en pasado más la negación más el verbo to be en gerundio con terminación ing más el resto de la oración. Un ejemplo sería el sujeto más el verbo to be en pasado más la negación más el verbo con ing. Las oraciones interrogativas utilizaríamos el verbo to be en pasado, el sujeto más el ing y el signo de interrogación. Un ejemplo sería el verbo to be en pasado más el sujeto más el verbo con ing. Los verbos frasales y los verbos modales
Aquí los veremos a continuación. Los verbos modales son como verbos complementarios. Los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal, como por ejemplo aquí. Primero viene el sujeto, el verbo modal y después el verbo que sigue. Aquí diría, puedo hablar 5 idiomas. Los verbos modales son can, could, might, me, must, should, ought. Los verbos frasales es la combinación de un verbo cualquiera con una o ambas preposiciones, funcionando esta combinación con una unidad gramatical. ¿Cómo se forman los verbos frasales? Los verbos frasales se forman estructurando una o más preposiciones. Los verbos frasales es would, do, it, ought, for y va. Gracias, esta fue toda la explicación.